12. Les agradecemos mucho su asistencia y queremos, por supuesto, presentar y agradecer a las personas que el día de hoy nos acompañan para la presentación del libro. Quiero presentar a la maestra Frida Espinosa Cárdenas, a quien le agradecemos que el día de hoy esté con nosotros para esta presentación. Ella es del Instituto para las Mujeres en la Migración, del IMUMI, para quien pido un aplauso. Presentar también al doctor Rodolfo García Zamora, quien es el coordinador de este trabajo editorial, y bueno, pues también a quien pido aplauso y le agradecemos que el día de hoy nos acompañe para poder compartirnos. Y por supuesto a la senadora Dolores Padierna Luna, pues quien es nuestra anfitriona en este día. Muchísimas gracias y bienvenida, senadora. Bueno, pues sin más vamos a pedirle a la senadora Dolores Padierna pueda hacernos sus comentarios. Muchas gracias. Primeramente, agradecer el trabajo de los académicos. Ellos son fundamentales. Cada vez que nos encontramos ante un problema gravísimo, aparecen las soluciones. Quiero agradecerle al doctor Rodolfo García Zamora y a la maestra Frida Espinosa Cárdenas su trabajo y que estén hoy en el Senado con este tema que es importantísimo. Estamos en la presentación de este importante libro que es el retorno de los migrantes mexicanos. Aquí mismo se dan soluciones, propuestas, pero yo quisiera primero hacer un recorrido general y luego dedicarnos a este tema. El tema se considera importante desde dos ángulos: el social. Ahorita quiero referirme, por lo que voy a decir más adelante, a las políticas públicas que han implementado los gobiernos tanto de Estados Unidos como de México en relación a este tema de las divisas, de las remesas. Las remesas representan para México el 5% del Producto Interno Bruto. Países como El Salvador o como Honduras representa un 15% de su Producto Interno Bruto. Esto solamente para señalar que es muy importante analizar desde una política migratoria dura, como la plantea Trump ahora, implicaría para nuestros países. ¿Qué ha ocurrido en otros momentos en que Estados Unidos aplica una política dura hacia la migración? Antes de la Gran Depresión, antes de 1929, Estados Unidos mantenía una política de fronteras abiertas, era una economía normal y los migrantes mexicanos satisfacían las necesidades del empleo temporal de aquel país, el desempleo causado por... Luego viene la Gran Depresión, cuando se cae la economía norteamericana, y hay cambio en esta situación durante todos los años 30, donde más de 500,000 trabajadores mexicanos fueron deportados. Poquito más adelante, en la década de los 40, la Segunda Guerra Mundial produjo una reducción sustantiva de la fuerza laboral en Estados Unidos y los trabajadores mexicanos volvieron a ser bienvenidos en Estados Unidos. En 1942 se inició el programa Bracero. La palabra bracero viene de brazos para trabajar. El programa Braceros, conformado por una serie de trabajos bilaterales que permitió a los trabajadores mexicanos satisfacer de manera eficiente de empleo temporal a Estados Unidos. Este programa estaba diseñado para legalizar la migración, para que la migración fuera legal y
Primero fueron los complejos procedimientos burocráticos, lo que lo hizo imposible, pero en realidad era una política deliberada para mantener barata la mano de obra. En los años 50, la escasez laboral provocada por cuando la guerra había terminado, el programa Braceros era como un problema para ellos. Siguió en pie el programa Braceros hasta 1964, pero desde 1954, o sea, la guerra que es en el 42, se crea bajo ese hecho histórico el programa Bracero, y el programa Bracero se mantiene en pie hasta 1964, pero 10 años antes, en el 54, se emite la ley McCarren-Walter, que endureció las reglas migratorias. Este endurecimiento fue más teórico que práctico. La ley establecía una cláusula que se llamó Texas Proviso, según la cual era un delito entrar de forma ilegal a los Estados Unidos, pero no era ilegal contratar a los migrantes, entre comillas, ilegales o que no tuvieran documentos. Durante los años 80, Ronald Reagan prometió en su campaña presidencial tomar el control de la frontera. Se parece mucho a Donald Trump. Y poco después de asumir la presidencia se emitió la ley Simpson-Rodino, que contenía una combinación de medidas pro-inmigrantes y anti-inmigrantes. Entre las medidas anti-inmigrantes se criminalizó la contratación de migrantes ilegales, pero en una forma ambivalente. La política migratoria de Estados Unidos, los patrones que contrataran a migrantes que no tuvieran documentos, ellos no serían los responsables porque no tendrían la obligación de saber si los papeles que les presentaban los trabajadores eran auténticos o no. Esto lo hacía como en cierta medida daban permiso, autorización no escrita, pero sí de facto. Entre las medidas pro-inmigrantes de la ley Simpson-Rodino estaba pues el procedimiento de otorgar amnistía a los trabajadores que hubieran entrado a Estados Unidos antes de 1982 y amnistía parcial a todos los trabajadores agrícolas en particular. Bajo estas medidas se regularizó la situación migratoria de más de 3 millones de trabajadores. Las medidas migratorias implementadas en la administración de Ronald Reagan coincidieron con la crisis mexicana de 1982. Toda la década de los 80s fue un periodo de grandes dificultades económicas para México. Ello provocó un aumento en la migración hacia Estados Unidos, muy a pesar de la ley Simpson-Rodino. El número de migrantes mexicanos viviendo en Estados Unidos pasó de 2.2 millones de personas a 4.3 millones en 1990. En los años 90 viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio y paradójicamente Estados Unidos no se comportó como un socio con México en este tema, sino endureció la política de seguridad en la frontera aplicando 2 programas, la Operación Portero y la Operación Mantengan la Línea. Bill Clinton aplicó estos programas, aumentó el presupuesto para el Servicio de Inmigración y Naturalización, pasó de 1.4 millones de dólares a 2.6 millones de dólares. Esto permitió aumentar el número de patrulleros en la frontera y las inversiones en infraestructura. Clinton construyó la reja que hoy vemos, que hoy existe, de más de 325 millas, que podría considerarse el antecedente del muro que quiere construir Donald Trump. Esta política de poner muros, de militarizar la frontera, resultó un rotundo fracaso. Lejos de disminuir la migración ilegal, todas las medidas tuvieron un efecto de aumentarla.
y está en los datos que nos presentan los investigadores, cómo aumenta, a medida que se endurecen las políticas, aumenta la migración. Es increíble, pero está demostrado. ¿Por qué? Es una razón muy sencilla. Los migrantes promedio eran eventuales, eran un trabajo temporal. Había preponderantemente trabajadores del sexo masculino, lo cual quiere decir que las familias se quedaban acá y los trabajadores, en su mayoría agrícolas, iban a trabajar allá en los tiempos de los cultivos y regresaban. O bien, también en los estudios se demuestra que los trabajadores iban con un patrón de conducta de ir y regresar. El endurecimiento de la política pues conduce a que se haga más difícil, más peligroso ir y venir. ¿Qué decidieron los trabajadores? Si acá no hay empleo, pues quedarse allá, pero no iban a separarse de su familia. Así que se llevaron a sus familias y se da un incremento muy elevado de la migración. Y se empieza a feminizar y a los niños y todo a irse toda la familia completa para allá. En pocas palabras, la política migratoria de Estados Unidos es corresponsable de la situación migratoria de la comunidad mexicana de Estados Unidos. México tiene la responsabilidad por las políticas públicas que ha venido ocupando, que han sido desempleadoras o una verdadera fábrica de pobres, no se diga a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y el ingreso, los 80s, de la inauguración del modelo neoliberal. Estas dos factores aumentaron el desempleo en nuestro país, de tal manera que es una responsabilidad de México. Pero Estados Unidos también es corresponsable porque ha fomentado de manera expresa y también tácita la inmigración ilegal para beneficiarse del trabajo de nuestros connacionales. Los mexicanos son actualmente el 85% de la fuerza laboral agraria en Estados Unidos. Muchos otros sectores del vecino país dependen de la fuerza laboral migrante y Estados Unidos debería de adoptar políticas de desarrollo en todo el país consistentes en que se reconozca esta enorme aportación de la fuerza laboral al desarrollo de la economía norteamericana. La historia nos señala que un endurecimiento fronterizo no disminuye los flujos migratorios, solo los dificulta y aumenta la migración. El desempeño económico de los países, tanto en el país de origen como el de destino, son factores determinantes en los flujos migratorios. Una relación más equitativa en el plano económico y comercial, una política de verdaderos socios comerciales, no subordinada como está hoy, podrían generar mejores resultados. Los investigadores que están en este libro hablan de 34 años de experiencia y demuestran el fracaso del modelo económico neoliberal actual y cómo ha sido su incapacidad para generar empleos que requiere la población mexicana, y que es esa la causa, la falta de empleos o modelos neoliberales que generan desempleo. Porque también podemos analizar, cada década aquí lo traigo, pero para no extenderme tanto, ¿cómo fue la migración en el desarrollo, en el milagro mexicano, por ejemplo? Pues que casi fue bajita, pero cuando entramos al 82 de una crisis profunda, o después en la implementación del neoliberalismo, pues esto genera un desempleo profundo. Las políticas económicas, el modelo económico de México es la causa principal que provoca la migración masiva. La amenaza ahora de Donald Trump de alterar el Tratado de Libre Comercio bajo una línea proteccionista que también reduzca las exportaciones
va a reducir las exportaciones mexicanas y va a prohibir las inversiones en México y va a aumentar las deportaciones. Todo esto va a tener efectos, está teniendo efectos en nuestro país muy delicados y nadie los está viendo en la política pública. No hemos escuchado una sola mención a las autoridades de qué se va a hacer con todas las personas que se están deportando, que están regresando nuestros mexicanos. Aquí se analiza en particular el caso Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Puebla, Guerrero y Chiapas. ¿Qué se está haciendo por los gobernadores y por el gobierno federal ante este fenómeno que se está dando de una deportación masiva? ¿Qué vamos a hacer? Pues una política de Estado, nos proponen nuestros investigadores, una política de Estado que fortalezca el mercado interno. No podríamos estar más de acuerdo con eso, porque a partir del Tratado de Libre Comercio todo se apagó el motor interno y México empezó, la economía mexicana empezó a trabajar con un solo motor, el motor del comercio exterior. Y ese ahorita entró en crisis, siempre ha estado en crisis, pero ahora peor. Entonces necesitamos prender el motor que se apagó, que apagaron deliberadamente en el Tratado de Libre Comercio, que es el mercado interno. La generación masiva de empleos tiene que regresar. Tenemos que encontrar una revisión en este Tratado de Libre Comercio para que se revierta la dependencia, evite las asimetrías entre un país y otro, se promueva una economía binacional y trilateral, equitativa, sustentable, de un libre flujo de mano de obra, que nuestros investigadores nos van a explicar mucho mejor que yo, y una reforma migratoria que otorgue permisos para trabajar en Estados Unidos, hacer valer el programa DACA, que es el de el de acción diferida para los llegados desde su infancia, y el programa NACA, que es acción diferida para los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes en aquel país que son legales. Viene un estudio de las remesas por etapas, viene un estudio de cifras de cuántos indocumentados se han dado, vienen las cifras dolorosísimas de las deportaciones, que todos estos son temas cruciales. Los derechos humanos, la violación de los derechos humanos de los migrantes. Ellos nos dan a conocer al menos 10 medidas que ha venido aplicando Donald Trump, o acciones que ha venido aplicando Donald Trump desde su llegada. Amenaza con las órdenes ejecutivas de deportación. Segundo, la captura y deportación de migrantes sin documentos, lo cual pues viene a aumentar el miedo, el temor de estas millones de personas que trabajan en Estados Unidos. Otro es la presión de tomar medidas restrictivas en el envío de remesas, que afectaría a los millones de familias que las reciben y afectaría también a la economía mexicana, ya que pues las remesas, ya lo dije, son el 5% del Producto Interno Bruto en México. También el hecho de construir un muro, además de ser un acto hostil contra México, es una ofensa contra las y los mexicanos, y debe de ser rechazada tajantemente y exigir un trato diplomático de respeto con nuestro país. Otra es suspender el financiamiento a la ciudad de santuario, lo cual, que es Nueva York, Chicago, Los Ángeles. Ya no se logró esta medida gracias a que los gobernadores de esos estados de la Unión Americana rechazaron la medida, y que también los migrantes y los simpatizantes de migrantes se han organizado y han hecho manifestaciones para que no se les corte el financiamiento a la ciudad de santuario. También suspender el otorgamiento de visas donde no pueda haber una correcta supervisión, es otra de las medidas que quiere hacer Trump. Impedir que los deportados regresen. Si de 2008 a 2014
tenemos 4 millones de deportados, es decir, 500,000 por año. Bueno, ellos dicen algo hay que hacer. Otra es terminar con la oferta de empleos para inmigrantes, que es otra de las medidas que tiene Trump. El abandono del Tratado de Libre Comercio, este tema es delicadísimo, forma parte de nuestra agenda ya de la próxima semana. El abandono del Tratado de Libre Comercio lo vamos a estar analizando con los investigadores, pero a partir de la última semana de junio se estudiará por nosotros, los senadores y senadoras, y los senadores y senadoras de Estados Unidos juntos allá en Washington, y este libro pues yo me lo voy a llevar para decirles a ellos lo que tenemos que hacer. Y por último diría, cero tolerancia a los migrantes criminales, que así le llama Donald Trump. El trabajo no puede ser criminalizado, pero ellos así le llaman a las personas que están trabajando pero no tienen documentos. Estos hasta lenguajes pues se tienen que ir cambiando. La gran conclusión de este libro es que más allá de las meras declaraciones de Donald Trump, México tiene problemas estructurales que se deben de resolver, que la emigración ha sido una válvula de escape, que se ha incrementado en medio de políticas migratorias agresivas en Estados Unidos, que la población migrante debe de ser reconocida en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que los migrantes son víctimas de las políticas económicas fracasadas, tanto de los gobiernos mexicanos como de los gobiernos de Estados Unidos. La migración debe de ser una opción y no una necesidad. Ante la ausencia de gobiernos eficaces que no han ofrecido nada a los 4 millones de personas que han sido deportadas en los últimos 8 años, este documento es fundamental, porque aquí nos dice el qué hacer y lo tenemos que instrumentar con una visión, desde luego, de políticas económicas, de respeto a los derechos humanos y de pensar en el desarrollo regional antes que políticas de atacar a los migrantes, de criminalizar a los migrantes, porque eso lo único que hace es fomentar, hacerlas más difícil, pero al final de cuentas la migración tiene otras causas. O sea, se ataca pensando que se va a acabar, pero como no es esa la causa, el cerrar la frontera, por ejemplo, esa no es la causa. Aunque cierre la frontera, la migración no se va a acabar, y lo único que se hace es violación sistemática de los derechos humanos. Bueno, yo le doy la palabra a nuestros investigadores, dejo hasta aquí apuntados estos temas para volver a ellos con sus preguntas. Muchas gracias nuevamente, investigadores. Muchísimas gracias a la senadora Dolores Padierna por sus comentarios sobre este libro, que quiero comentarles es, bueno, el trabajo de varios investigadores, pero un trabajo editorial de Miguel Ángel Porrúa, junto con la Universidad Autónoma de Zacatecas y también de Arroyo Migración. Por supuesto, destacando la importancia de que en este recinto podamos contar con este importante material que es producto de la investigación y del trabajo muy destacado de estos 6 equipos de investigadores, que además estuvieron realizando un trabajo de campo muy importante, y bueno, que están, como ya nos comentaba la senadora, pues atendiendo a los principales problemas que enfrenta también nuestro país. Quiero agradecer la presencia y agradecerles que nos acompañen también a la diputada federal Marisela Contreras, que nos acompaña en esta presentación, a la doctora Rosa Márquez, también quien nos acompaña, y a María García, también de las organizaciones de migrantes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, para continuar con las intervenciones, quiero presentarles a la
maestra Frida Espinosa Cárdenas. Frida es una mujer migrante de Tucson, Arizona, nacida en Guadalajara, Jalisco, pero es latinoamericana ante todo. Obtuvo la maestría en Salud Pública con área de concentración en Ciencias Sociales y del Comportamiento del Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, Morelos, y la licenciatura en Estudios de la Frontera de Estados Unidos-México de la Universidad de Arizona. Durante varios años trabajó como trabajadora social y en el área administrativa de distintas agencias de salud mental en Arizona. También cuenta con experiencia en el área de evaluación y monitoreo de programa de salud. Durante su tiempo como evaluadora trabajó con distintas agencias federales y estatales en el estado de California, Arizona, el territorio de Samoa Americana y las Islas Marshall. En Tucson, Frida ha formado parte de la red de organizaciones que luchan con y por los derechos de las familias migrantes y en particular por el bienestar de migrantes en detención que se identifican como lesbiana, gay, bisexual y transgénero. Entre otros, a través de la Alianza de Justicia Global, ha colaborado en los temas de salud en cárceles y con madres presas políticas. Frida forma parte del equipo del Instituto para las Mujeres en la Migración AC, el IMUMI, como coordinadora de apoyo a familias transnacionales y trabaja por el bienestar de las familias transnacionales desde el contexto mexicano. Bueno, pues agradecemos a Frida y pues adelante. Buenos días, muchas gracias. Primeramente quisiera agradecer y saludar a la senadora Dolores Padierna Luna por esta invitación a este recinto y también al doctor Rodolfo García Zamora. Y ante todo, pues una felicitación, ¿no? Felicito desde el Instituto para las Mujeres en la Migración al doctor y a su colega también, la compañera Rosy del Valle, y a los 6 equipos de investigadores que con sus capacidades técnicas y metodologías acertadas lograron contarnos el sustento de las comunidades en este país que vive la migración de retorno. Los 6 capítulos del libro El retorno de los migrantes mexicanos nos impulsan a gestionar políticas públicas y cambios estructurales que responden no solo al individuo migrante que generalmente es pintado en nuestro imaginario colectivo como un hombre moreno, de manos rasposas, proveedor, trabajador en edad productiva, sino también a continuar los diagnósticos, entender las necesidades, garantizar los derechos y la inserción integral de la familia entera. Detrás de una mujer migrante o un hombre migrante siempre hay una familia. Niñas, niños, jóvenes y adultos mayores que se organizan y buscan el bienestar común. Las familias transnacionales nos retan, nos obligan a vernos a nosotras y a nosotros mismos, a evaluar los sistemas de este país, incluyendo nuestras escuelas, nuestros registros civiles, servicios sociales y de salud, incluso a las instancias que brindan protección aún cuando ellas están en el extranjero. 52.7%. 52.7% de las familias retornadas, según el ENADID, regresan a México para lograr la unidad familiar o la reunificación tras una separación. Las familias saben lo que es mejor para ellas y este libro nos invita a escuchar y accionar. Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, la perspectiva de género es fundamental para la migración de las familias transnacionales en su retorno a México. Desde el momento inicial de la migración hacia el norte, las familias empiezan a tomar decisiones. ¿Quién debe o puede proveer? ¿Qué tipo de demanda laboral existe en el norte? ¿Quién cuida de los hijos? ¿Quién administra las remesas? Mucho de ello se determina por los roles de género dentro de las familias y a su retorno la dinámica se repite. ¿Quiénes regresan primero? ¿Quiénes viajan con los hijos a las comunidades?
quién es deportado, cómo se reestructura la familia, quién ha logrado una posición de liderazgo en la comunidad ante la ausencia de los hombres, quién lleva a los hijos a inscribirse a la escuela, a la clínica de salud, quién tramita la doble nacionalidad para los 250,000 niñas, niños que aún no cuentan con ella. Todas estas preguntas nos aseguran una intersección y entendimiento entre el desarrollo, la migración y el género. Rescato, por último, los 3 últimos rubros que nombra el doctor García Zamora en las conclusiones de su capítulo: la educación de menores, el acceso a la salud y la integración de la familia y comunitaria. Aún hay mucho trabajo que hacer. La educación de menores aún ha habido bastante desarrollo y celebramos los cambios que ha habido para la inserción y la garantía a la educación en este país. Sin embargo, la implementación y las barreras siguen para las familias transnacionales. El acceso a la salud. El acceso a la salud también aún no está garantizado, especialmente para esa población de niños que nacieron en Estados Unidos y que ahora se encuentran en México y que no tienen el acceso a la doble nacionalidad. En México existen las familias de estatus mixto, así como en Estados Unidos, que yo en un momento fui indocumentada con mis padres residentes permanentes y mi hermano ciudadano americano. Así existen también familias aquí en México. Los niños o los padres llegan a lo mejor con algún tipo de identificación mexicana, sin embargo los niños todavía se encuentran en una situación desprotegida por no tener acceso a la doble nacionalidad. Esto pues es solo parte de la integración familiar y comunitaria que nombra el doctor García Zamora, pues también están todas las barreras culturales, toda la identidad bicultural que se ha formado y que se tiene que fortalecer y reconocer como una fortaleza. Las familias transnacionales son puentes, son núcleos de sabiduría, son núcleos de resiliencia, pero también aún todavía con muchas dificultades. Y pues por eso celebramos la publicación de este libro, el trabajo en estos 6 estados, pues es solo una muestra de las realidades, pero también del trabajo y las recomendaciones que desde sociedad civil, academia, tenemos que lograr con el gobierno de ambos países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, agradecemos a la maestra Frida Espinosa por sus comentarios, y quiero también agradecer la presencia de la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, compañera Amalia García, que nos acompaña también en esta presentación. Le agradecemos mucho, sabemos también de su siempre preocupación por los temas también de los migrantes y el interés en estos temas. Y bueno, para continuar con las intervenciones, por supuesto queremos presentar al doctor Rodolfo García Zamora, quien es el coordinador de este trabajo editorial. Él obtuvo su doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1986, es director de la Unidad Académica en Estudios del Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas del 2012 al 2016, especialista en migración, remesas y desarrollo regional y rural. Ha sido director de la Facultad de Economía y secretario académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, miembro de la Academia Mexicana de Economía Política, asesor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM Iztapalapa y del Colegio de la Frontera Norte.
Además es asesor y consejero del doctorado interinstitucional de administración, de varias, en administración, en varias universidades también él participa, en el Colmex, el CIDE, la Universidad Autónoma de Zacatecas, integrante del patronato de Sin Fronteras IAP y del patronato del INEDIM. Además, ha sido profesor del Colegio de la Frontera Norte en México y de la Universidad Central y Autónoma de Barcelona en España. Profesor invitado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, de la Universidad de California, Los Ángeles, Universidad de Berkeley, de Sydney, la Universidad de Chicago, de Maryland, etcétera, etcétera. Tiene una larga trayectoria y sobre todo tiene también una larga lista de publicaciones y de investigaciones. De verdad agradecemos mucho al doctor que puede estar el día de hoy aquí con nosotros y presentarnos este importante trabajo. Adelante. Buenos días, tengan todos ustedes. Ante todo, quiero agradecer a la senadora Dolores Padierna la sensibilidad para proporcionarnos este espacio para dar a conocer un resultado del trabajo colectivo de 6 equipos de investigación sobre un tema fundamental para México que creemos no ha recibido la atención adecuada ni a nivel del Poder Ejecutivo, ni del Poder Judicial, ni del Poder Legislativo. Agradecemos el apoyo de la maestra Chanedi, de todo el equipo de colaboradores y por supuesto del Senado en su conjunto. Agradecemos la participación de la maestra Frida, que es una colega y amiga con la que hemos estado trabajando también durante varios años con esta temática. Este es un libro largamente esperado, que desafortunadamente debe haber salido por lo menos hace un año, pero creo que justo llega cuando en gran medida el futuro de México se está definiendo del día de hoy al 31 de diciembre. Y de repente cuando se ve la prensa nacional, por lo menos en el discurso oficial, tal parece que este futuro de México solo depende de 2 eventos: la renegociación del TLC y las elecciones del 2018. Y como que todo lo demás queda fuera. Y un tema fundamental que queda fuera es el tema migratorio. Cuando recién nos estábamos instalando, la senadora Dolores Padierna recordaba que cuando la discusión del 93 del TLC, el tema migratorio no entró dentro de ese tratado. Y yo le señalaba que en noviembre de 1993, de manera muy tímida, Salinas de Gortari planteó que se pudiera meter el tema de movilidad humana. Y de Estados Unidos le replicaron: si México acepta que se meta el tema del petróleo al TLC, nosotros aceptamos el tema de la migración. Se canceló el que se metiera el tema del petróleo. Hoy los energéticos están totalmente privatizados y el tema de la migración no aparece en la agenda de rediscusión del TLC. Y recuerdo un poco, en términos de anécdota, que el crecimiento migratorio en México en los últimos 40 años ha sido tan explosivo, y en el caso de Zacatecas, la compañera Amalia García lo conoce perfectamente, todas las familias tenemos migrantes, que en algún momento nos atrevimos a decir, jugando con las estrofas del himno nacional, del lugar de que un soldado en cada hijo te dio, un migrante en cada hijo te dio. El tema es que a pesar de 40 años en que este país ha vivido en términos económicos, sociales y políticos fundamentalmente de la migración, hasta hoy no hemos sido capaces de hacer verdaderas políticas públicas que incidan en las raíces estructurales de la migración. Y yo anticipo que este tema de la migración es tan complicado que requiere la concurrencia de todos los actores institucionales y de la sociedad civil. Ya no es solo la vieja migración de México a Estados Unidos. Hoy México es un país que tiene 5 dimensiones de migración. Somos país de origen, somos país de tránsito, somos país de destino, somos país de retorno y somos un país de desplazamiento con cerca de 400,000 mexicanos que por la violencia se ven obligados a cambiar sus lugares de origen. Y frente a esto,
no vemos políticas públicas que estén a la par de la importancia que tienen estos fenómenos. Yo voy a centrar mi presentación de este libro en 3 elementos. El primero, el contexto en el cual se da el retorno de los migrantes mexicanos. Segundo, la investigación que hicimos en los 6 estados sobre el retorno. Y tercero, las propuestas que estamos haciendo y contextualizando estas propuestas en algo que inéditamente pronunció uno de los principales precandidatos a la presidencia de la República de México el día de ayer en Miami, y que se los voy a compartir al final de mi presentación. Comienzo retomando algunos elementos que ya ha señalado la senadora Dolores Padierna. México tiene 100 años de migración internacional a Estados Unidos. En efecto, la migración creció de manera significativa de 1915 a 1929, pero cuando la crisis del 29-33 nos deportaron 500,000 de mexicanos y fue la primera experiencia de una deportación masiva a nuestro país. En aquel momento hubo políticas públicas de alta prioridad por parte del gobierno mexicano que hoy no hemos visto a nivel del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. Llegamos a los años 70, de los años 70 al 2017, la migración crece de manera explosiva. En los años 70 solamente había 800,000 mexicanos radicando permanentemente en los Estados Unidos. Para el 2007, que estalla la crisis económica en Estados Unidos, ya había 12 millones de mexicanos radicando permanentemente en Estados Unidos. Y esto fue resultado de las reiteradas crisis económicas y, como señalaba la senadora Dolores Padierna, del cambio de modelo económico 1 de diciembre de 1982, en que desaparecen las políticas de desarrollo regional, de desarrollo sectorial, y cómo el tema del desempleo y cómo el tema del deterioro social se convierte en un proceso creciente que va a propiciar que la migración se convierta en una válvula de escape a las limitaciones estructurales de empleo y de ingreso, y también a las consecuencias del modelo neoliberal. Ella señalaba cómo en 1986 se da la famosa IRCA, que permite la regularización de cerca de 3 millones de mexicanos y que pudieron llevarse a su familia, pero a partir de ese momento es que también se inicia un proceso de paulatinas deportaciones que se van a incrementar cuando sobreviene la crisis del 2007-2008. Y es a partir del 2007-2008 en que México crecientemente adquiere las 5 dimensiones que yo mencionaba como país migratorio, que le dan un lugar especial dentro de los especialistas de migración en el mundo. País de origen, país de tránsito, país de destino, país de retorno y país de desplazados. Y llama la atención, y es una pena, el desencanto que tuvimos con Obama. Recuerdan que Obama nos vendió un discurso muy progresista, una reforma migratoria, su capital político lo desgastó o se le acabó con la reforma de salud, que fue un avance, pero finalmente tuvo el triste mérito de ser el presidente que más mexicanos ha deportado en la historia de su país. Cerca de 3 millones de mexicanos deportados entre el 2008 y 2016. Esta situación se profundiza con el triunfo del candidato republicano el pasado mes de noviembre y la amenaza de deportar a 5.8 millones de mexicanos indocumentados. Los colegas del Colegio de México hicieron un evento hace 3 meses y hicieron un pronóstico. En un escenario extremo, donde fuera posible que deportaran a estos 5 millones de mexicanos, las remesas caerían en un 50% y los salarios en México caerían en un 8%. Es decir, sería un enorme deterioro a la principal fuente de recursos que vienen del exterior. Y hay que recordar que el año pasado entraron 26.900 millones de dólares, 30% más que las exportaciones petroleras.
Es importante indicar que del 2009 al 2014, el 70% de todos los retornados a México, voluntarios y forzados, eran entre 18 y 45 años. Es decir, mayoritariamente es gente en edad productiva, gente que requiere un empleo y que el país no está en condiciones de ofrecerlo. El 45% de los retornados señalaba que la reunificación familiar era la causa del retorno. Y empieza a haber datos muy interesantes recientes. El 15% de los retornados viene del DF, el 9% de Michoacán, el 8.5% de Guanajuato y posteriormente le sigue Oaxaca y Baja California. Una tendencia importante es cómo empieza a haber un descenso en la cantidad de deportados. En el 2013 fueron 332.865. En el 2014, 343.196. En el 2015, 207.398. En el 2016, 216.932, más 80.000 retornados voluntarios. Y las tendencias actuales de la encuesta de migración de la frontera norte de los colegas del Colegio de la Frontera señalan lo siguiente. Se reduce la cantidad de deportados, como nos lo expresan esta tendencia del 2013 al 2016. Crece la antigüedad de los mexicanos que están siendo deportados. Se reduce las detenciones en la frontera y crece la detención y la deportación de migrantes del interior de los Estados Unidos. Con esto crece la separación familiar y los problemas de integración a México a migrantes que tenían 10, 15, 20, 25 años sin estar en nuestro país y que su capital social está deteriorado y que el México al que regresan es un México que ha cambiado cualitativamente las más de las veces en términos negativos. Yo anticipo que una de las constantes de las 1,800 encuestas que aplicamos en los 6 estados fue que los migrantes retornados nos decían, nos fuimos a Estados Unidos por causa de desempleo. Y ahora que nos deportaron, volvemos a México y no hay empleo, pero hay una violencia terrible que no conocíamos. Y yo creo que esa es la tragedia de nuestro país y esa es la tragedia de la mayor parte de los estados de México. Es en ese contexto que en el 2012 formulamos un proyecto y yo creo que de alguna manera pudo haber ahí cierta coincidencia con las preocupaciones de la gobernadora Amalia García cuando estaba en Zacatecas con un equipo de trabajo de jóvenes expertos en el tema migratorio. Viendo los impactos del retorno, en el Congreso señaló la importancia de que en México debería haber políticas públicas para el retorno. Y fue a partir de su planteamiento que se creó el famoso Fondo de Apoyo Migrante con un fondo muy pequeño, porque se subestimó realmente la dimensión del fenómeno que se iba a tener entonces. El fenómeno fue creciendo. Este fondo de apoyo a los migrantes de retorno era un fondo muy pequeño, 12,500 pesos para pocos estados, un fondo de autoempleo, pero el fenómeno seguía creciendo. Y fue a partir del conocimiento que teníamos con diferentes colegas en el tema migratorio que dijimos, hay que plantear un proyecto grande, hay que hacer un estudio serio de los impactos que está teniendo la migración de retorno. Y fue así que empezamos a plantear un proyecto inicial para Michoacán, para Oaxaca y para Zacatecas, porque teníamos a los colegas de Michoacán, especialmente en el Colegio de Zamora, y teníamos a los colegas de Oaxaca en la Universidad Benito Juárez y a los compañeros del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional. Hicimos una propuesta de proyecto para la Fundación MacArthur en Chicago y la Fundación MacArthur nos condicionó. Yo apoyo este proyecto siempre y cuando, además de un proyecto tradicional, sea un proyecto que tenga una propuesta concreta que eventualmente pueda servir como soporte para una política pública.
Y para ello nos pidieron una reunión en México con los oficiales de programa y nos solicitaron que estuvieran los 3 responsables de la atención a los migrantes de los estados para ver si era cierto que una investigación de este tipo fuera a tener impacto. Afortunadamente nos apoyaron y cuando ya teníamos este apoyo, CONACYT nos dio un apoyo adicional y entonces nos permitió integrar Puebla, Guerrero y Chiapas. Esta investigación que realizamos durante el 2013, 2014 y 2015 en los 6 estados referidos, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Puebla, Guerrero y Chiapas, tiene 3 características que la hacen diferente a otras investigaciones que no van más allá del nivel académico. La primera, que logramos armar 6 equipos de investigadores que estaban y estamos articulados con las comunidades de origen, con las organizaciones de migrantes y con las instituciones estatales que atienden a los migrantes. La segunda característica fue que logramos aplicar 1,800 encuestas, 300 en cada estado, en una situación muy complicada. Aquí está la maestra Rosy del Valle, coordinadora de los equipos regionales, y tuvimos 2 experiencias muy complicadas con los grupos criminales. En el caso de Michoacán, a punto de secuestrar a nuestros encuestadores, porque nos estaban exigiendo derecho de piso a la familia para dejarnos aplicar los cuestionarios en Michoacán. Y en el caso de Zacatecas, los Zetas que detienen a los encuestadores, le piden a la maestra Rosy que les entregue el cuestionario y nosotros ya después del susto decíamos en broma, no sabíamos que les preocupaba el rigor estadístico de las encuestas, pero no, era más bien si querían ver si no había preguntas que tuviera que ver con ellos, hay grupos extraños, hay gente, para ellos los extraños éramos nosotros. A pesar de que nuestros equipos llevaban un vehículo oficial con el logotipo de las universidades, una playera, una cachucha, un gafete, nos metimos a los terrenos en que estaban estos señores y en el caso de Michoacán tuvimos que cambiar la muestra regional porque hubiera sido imposible hacerlo allí. En el caso de Guerrero también hubo serios problemas. Entonces ahora que lo hemos comentado con investigadores del Colegio de México, del Colegio de la Frontera y de Estados Unidos, se sorprenden efectivamente de que lográramos aplicar esas 1,800 encuestas, pero esto nos ha obligado a cambiar los protocolos de investigación. Antes salíamos a cualquier hora a comunidades, regresábamos a cualquier hora. Hoy salimos 8 de la mañana, regresamos a las 6 de la tarde y nadie regresa en la noche en ninguno de los 6 estados donde seguimos colaborando. La tercera característica fue que tuvimos, y no porque nos lo hubiera pedido la Fundación MacArthur, sino que nosotros estábamos convencidos. Teníamos que terminar en este libro con una propuesta, porque nuestra relación con las organizaciones sociales, con las organizaciones de migrantes y con los diferentes niveles de gobierno era por coherencia coadyuvar al diseño de una política pública integral que contemplara la atención adecuada a los migrantes de retorno. ¿Y en qué contexto iniciamos nuestra investigación? Bueno, lo hacemos asumiendo que se trata de una situación de migración de retorno cualitativamente diferente por 3 elementos. Una profunda crisis económica de Estados Unidos que no se veía desde el 29-33 y que vino a estremecer el mundo y que sigue teniendo impactos en la geopolítica mundial. Este fenómeno vino también a incrementar los problemas del retorno por las políticas antiinmigrantes y por la militarización de la frontera norte. La sincronía de estos factores vino a propiciar la caída de la migración, mayores deportaciones y una mayor cantidad de retornos voluntarios. Y un primer elemento que empezamos a constatar a nivel federal, pero de manera particular a nivel de los estados y a nivel de los municipios, fue que las deportaciones y el retorno masivo cuestionaban y cuestionan la estructura económica, la estructura social e institucional para reintegrar a los deportados. La estructura del país actual no está en condiciones de presentar una propuesta alternativa de integración en términos de empleo, de educación, de salud, de tratamiento psicológico, de tratamiento médico y de ciudadanía.
Y eso nos obligó a hacer una revisión de la literatura mundial de qué dependía la reintegración de los migrantes retornados. Y toda la literatura de Europa, de Asia, la literatura de África nos dice la reintegración de los migrantes depende fundamentalmente de dos factores: de la estructura económica de cada país y región de regreso y de las habilidades y capitales con que regresan los migrantes a sus lugares de origen. Y en ese sentido, la experiencia y la información de las encuestas, veamos que México estaba y está muy débil, porque hemos tenido 3 sexenios de muy bajo crecimiento económico, de desempleo, subempleo y un dato macroeconómico que lleva a ajustar 20 años en nuestro país. El 60% de la población económicamente activa está en la informalidad. En cuanto a la primera información relevante, más del 50% de los entrevistados explicaba que dejaron el país por falta de empleo. Y el 60% de los encuestados señalaba que regresaban a causa del retorno familiar. Y en cuanto a las estadísticas de los deportados, en el primer viaje solo el 11% reconocía que habían sido deportados. Y en el segundo viaje la estadística regresaba al 17%. Cuando uno aplica las entrevistas, las encuestas en comunidades y le pregunta, ¿fue usted deportado?, no siempre el migrante contesta con la verdad, porque regresar deportado es como un estigma en la comunidad, es como una forma de ser un migrante fracasado. Alguien que en ocasiones anteriores regresaba con la troca nueva, con la música, con la cerveza, invitando, a veces presumiendo. Regresar deportado o derrotado, creo que a ningún ser humano le gusta regresar en esa condición. Pero los datos, en términos de la causa de la migración y los datos en términos de la reunificación familiar, la diferencia son 15 puntos respecto al reporte del Bancomer Bilbao Vizcaya, que yo creo que es el reporte más estandarizado. El reporte de nosotros está hecho de la base de datos de 1800 encuestas. En términos de la mayor estancia de los entrevistados, la tendencia es que el 41% de todos los entrevistados nos decía que estuvieron 25 meses o más, que era el doble de lo que habían estado en los años anteriores. El 31% pensaba regresar a Estados Unidos. Nos impactaron entrevistas en Michoacán, en Puebla y en Zacatecas, cuando muchos de los entrevistados les decíamos, ¿y usted piensa regresar? Y la respuesta es, tengo 30 días aproximadamente en mi estado, no he encontrado empleo, no veo opciones regionales. Estoy buscando un nuevo préstamo para con el Coyote nuevamente emigrar a los Estados Unidos. Entonces, este dato del 31% creo que es un dato que deberíamos tener muy en cuenta. Respecto a la reinserción laboral de quienes han reingresado al país, el 73.7% encuentra trabajo. El 49.8% encuentra empleo, pero totalmente diferente a lo que hacía en Estados Unidos. Y el 24% menciona que sí encuentra cierta aplicabilidad en las habilidades que encontró en Estados Unidos. Cuando les preguntamos cómo les hubiera gustado regresar a México, el 47.2% contestó con dinero y con bienes. El 13.4% contestó con empleo. Cuando les preguntamos, ¿qué necesitaría usted para una buena vida en México? El 43% trabajo. Respecto a la ocupación de ese 73% que regresó y encontró empleo, el 19.3% es como autoempleo, el 18.4% como productor agrícola, el 17% como jornalero, el 16% como comerciante y el 12% en construcción. Cuando procesamos toda nuestra base de datos con el apoyo de la maestra Celeste Gaspar, que no pudo venir, encontramos 40 impactos fundamentales a nivel económico, a nivel social, a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de familia, a nivel de comunidad. Y para procesarlos, los sistematizamos en 3 grandes grupos. Impactos económicos, fundamentalmente de empleo. 2, impactos institucionales.
en términos de ausencia de programas, proyectos y personal capacitado para atender a los migrantes. Y tercero, todos los impactos que tienen que ver con la familia y con las comunidades. Simplificamos todos estos impactos y finalmente los redujimos a 4 impactos fundamentales: el empleo, el tema de educación y de identidad que señalaba la maestra Frida, el tema de salud y el tema de integración familiar y comunitaria. Toda la migración internacional, regular o irregular, tiene un alto costo mental y tiene un alto costo en la vida familiar. Cuando los migrantes son irregulares y cuando los migrantes son deportados, los impactos psicológicos y los impactos en el lugar pueden ser traumáticos en términos de violencia. Y aquí uno de los resultados importantes fue el aporte del equipo de Michoacán con toda una metodología de trabajo comunitario, de capacitación de las compañeras de las comunidades de alta migración internacional para convertirse en cuidadoras de la salud familiar, en un programa de formación de formadoras para atender todos los impactos psicológicos de todos los impactos que se derivan de la migración. Cuando ubicamos los 4 impactos fundamentales, entonces nos dimos a la tarea de los 6 equipos y aprovechando nuestra relación con comunidades de origen, con organizaciones de migrantes, con profesores, con los dirigentes de las diferentes comunidades, de empezar a armar la propuesta de lo que finalmente vamos a llamar un programa de apoyo a la reinserción integral de los migrantes y sus familias. Y ahí uno de los participantes dentro de este equipo, el compañero Helio Villaseñor, que no pudo venir, cuando estábamos ya en este esfuerzo en los 6 estados de presentar los resultados de la investigación, dijo: hace falta en México una nueva arquitectura institucional que asuma todos estos retos que presenta el fenómeno migratorio y que esta nueva arquitectura institucional posibilite propuestas que se están haciendo desde la sociedad civil y algunas de ellas vinculadas con el gobierno federal. Y justo en este momento, cuando estábamos nosotros ya en el 2015 terminando la investigación, había una propuesta muy importante, el Programa Especial de Migración, que fue resultado de casi 2 años de colaboración de 100 organizaciones de la sociedad civil transnacional, con Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Gobernación, parcialmente con la Secretaría de Hacienda, y que es un programa que se da a conocer el 30 de abril de 2014, pero que no es un programa vinculante. Teniendo en cuenta ese programa especial de migración, nosotros decíamos, es posible, si podemos construir colectivamente un programa específico de apoyo a los migrantes retornados y deportados, se puede ir construyendo esta nueva arquitectura institucional de políticas públicas de desarrollo económico, migración y derechos humanos, fusionando el programa especial de migración y lo que son las 10 propuestas del programa de apoyo a la reinserción integral de los migrantes y sus familias. Yo a veces en broma, especialmente cuando el auditorio está un poquito cansado como ustedes, digo que nos fusilamos la metodología de Moisés de hace 2000 años, del decálogo, que siempre da buenos resultados. Ayer la maestra Ifigenia también hacía referencia a que va a recurrir a esa metodología y hicimos un programa con 10 puntos. Primero, retorno planeado institucional. ¿Cómo podemos aprovechar 2,000 organizaciones de migrantes mexicanas que están en Estados Unidos, que solamente reflejan el 10% de la comunidad mexicana que está organizada? Pero ¿cómo podemos aprovecharla con los consulados, con los gobiernos estatales, con los municipios, para que se pueda hacer un retorno planeado cuando éste sea voluntario? 2. Apoyo a la reinserción laboral. Esto implica también estar trabajando en una bolsa de trabajo transnacional. 3. Apoyo a la reinserción escolar. Ahí yo creo INMUMI ha hecho un trabajo formidable en términos de información estadística y en términos de cabildeo institucional en el Congreso y en el Senado, que permitió resolver el tema que tenía que ver con la legalización de los documentos de los niños que ingresaban a México o reingresaban a México y que no tenían compulsados sus documentos y no podían ingresar a las escuelas. Cuando nosotros hicimos la investigación
investigación nos enfrentamos 16,000 niños que habían regresado a Michoacán, 15,000 niños en Zacatecas y 20,000 niños en Oaxaca. Hoy se habla aproximadamente de 500,000 de niños de origen mexicano o niños que han regresado de Estados Unidos a nuestro país, y el sistema educativo no está preparado para una atención didáctica pedagógica adecuada. El siguiente punto es acceso a los servicios médicos y sociales. En esta encuesta y una que hicimos más recientemente, nos llama la atención que el 75% de los migrantes retornados tienen seguro popular, con todas las limitaciones y todas las ventajas de tener un seguro popular. El quinto punto, apoyo a la reinserción familiar y comunitaria. Y aquí reitero, el tema de la salud mental es fundamental en las familias de migrantes. No quiero tampoco plantear que las familias migrantes ya por sí tienen problemas mentales, pero creo que son más los problemas por la cantidad de tensiones, la cantidad de presiones a que se enfrentan, y más cuando varios de sus integrantes están fuera del país en una situación irregular, sufriendo las persecuciones que se tienen en Estados Unidos. Sexto, apoyo a la certificación laboral y académica. Séptimo, acceso a la formación y a la capacitación laboral y educativa. Octavo, apoyo especial a niños y jóvenes retornados. 9, apoyo especial a las mujeres. Y 10, apoyo especial a los retornados de la tercera edad. En algunas ocasiones, cuando estábamos iniciando nuestra investigación, algunos colegas o algunas personas decían, pero ¿para qué apoyar ese proyecto de retorno? La economía norteamericana se va a recuperar y va a volver a exigir tantos migrantes como exigió en el pasado y no va a haber necesidad. Y nosotros decíamos, la crisis que estaba experimentando Estados Unidos 2010, 2011, 2012, 2013 ha tenido una recuperación muy lenta, muy desigual, y el mercado laboral en Estados Unidos sigue siendo muy frágil, muy precarizado, aunque efectivamente hay segmentos muy dependientes como el campo, los janitor, la construcción, altamente dependientes de la mano de obra mexicana, especialmente irregular. Pero el otro componente está el envejecimiento de una parte importante de los migrantes mexicanos, y especialmente de los 5.8 de migrantes indocumentados. Y estos migrantes, que están en su mayoría por abajo de la línea de pobreza, no tienen condiciones de vivir ya ancianos en Estados Unidos. Y esto nos va a enfrentar en los próximos 10 años a un retorno creciente de millones de mexicanos viejos, enfermos y sin pensión, y con un sistema de salud y un sistema de pensión con graves problemas que hoy ya los vemos para atender adecuadamente a los que no hemos emigrado. Esa es la propuesta del PARAMIF. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue presentar los resultados en eventos, primero en Puebla, con el Congreso de Puebla. Luego presentamos los resultados también en Oaxaca, presentamos los resultados ante el Congreso y funcionarios del gobierno de Zacatecas, y finalmente presentamos los resultados en Chiapas. Y en marzo del 2015, 12 de marzo del 2015, en Indesol, con la presencia de la Unidad de Política Migratoria y de la compañera Amalia García, en Indesol, con un gripón que traía, que heroicamente nos acompañó ella entre estornudo y estornudo, presentamos los resultados en un esfuerzo de cabildeo que inclusive al día siguiente estuvimos en el Congreso dando a conocer los resultados de este proyecto de investigación. Nosotros estábamos muy motivados porque, especialmente en el caso de Oaxaca, donde estaba un dirigente migrante, Rufino Domínguez, al frente de la Oficina de Atención a los Migrantes, dirigente migrante indígena con una trayectoria de 20 años, reconocido a nivel internacional y muy comprometido, habían logrado sacar un acuerdo para hacer un programa estatal de apoyo a la migración de retorno. Y fue donde nosotros veíamos que el programa especial de migración y nuestra propuesta del PARAMIF sí iba a poder embonar de una manera perfecta. Pero vemos que en la recta final del gobierno de Oaxaca, en el sexenio anterior, tuvo graves fracturas al interior, se dio la ruptura con quien estaba al frente de la Secretaría de Migración y se vino abajo lo que nosotros creíamos que estaba más avanzado.
¿Qué es lo que ha pasado? Lo interesante de esto, que nos lo dijo el presidente de la Fundación MacArthur antes de que cambiara, dijo, bueno, y cuando se acabe la investigación, ¿qué va a pasar? Y entonces nosotros le dijimos, recuperamos el hecho de que esta investigación está siendo elaborada por actores sociales. Y lo que estamos haciendo, por lo menos en 4 estados, Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Zacatecas, es trabajar con las organizaciones sociales en pequeños proyectos comunitarios de empleo, con el tema de educación, con el tema de salud mental y en el tema de integración familiar y comunitaria. Y esto depende de los actores estatales, con los cambios de gobierno, cómo se estructuran las secretarías y las oficinas de atención al migrante, pero en general lo triste es que realmente en ningún estado de la República hoy en México, a pesar de que hay un líder migrante reconocido a nivel internacional, José Luis Gutiérrez en Michoacán, el tema migratorio no es un tema fundamental en la agenda pública, ni a nivel de los estados, ni a nivel de la federación. Y esto lo ejemplifico de cómo es posible que el Programa Especial de Migración, que es la propuesta más acabada, en un esfuerzo de gobernanza entre 100 organizaciones sociales de México y de los Estados Unidos con el gobierno federal, solamente haya recibido 52 millones de pesos en el 2015, cuando los migrantes habían mandado a nuestro país 24,000 millones de dólares de remesas. ¿O cómo es posible la asignación que se le dio para este año al tema migratorio de 6,000 millones de pesos para el tema migratorio, 98% para el INAMI, Relaciones Exteriores, y un 2% solamente para cuestiones asistenciales, cuando nuestro país recibió de los migrantes 26,000 millones de dólares por concepto de remesas? Y por eso agradezco doblemente la oportunidad que nos da la senadora Dolores Padierna en este espacio, donde debería privar la conciencia de los problemas fundamentales de los mexicanos, como son el empleo, como son el bienestar, de incidir en las causas que obligan a abandonar el país a estos 12.2 millones de mexicanos que ahora estamos planteando este esfuerzo colectivo de la academia, de las organizaciones sociales y de diferentes niveles del gobierno mexicano, presidencias, gobiernos estatales y algunas dependencias federales. La experiencia que tenemos en los últimos 20 años es que las políticas hacia la migración han sido políticas de seguridad nacional. Y vean el tema de los transmigrantes, y vean el tema de Centroamérica. Las políticas sobre migración en México además son asistencialistas y son corporativas. Y lo que en términos económicos tenemos una gran incoherencia, un modelo económico que destruye el mercado interno, destruye el campo, destruye las cadenas productivas, que expulsa a la población, y luego estas políticas asistencialistas de a ver cómo podemos apoyar a los migrantes que crecientemente nos están expulsando de Estados Unidos. Y es a partir de ahí, como lo señalaba la senadora y como lo reiteraba la maestra Frida, en este libro hay un planteamiento de trabajemos todos los actores por construir verdaderas políticas públicas de desarrollo económico, migración y derechos humanos que no se han hecho hasta ahora. Y yo había cerrado ya mis notas, me levanté muy temprano, a las 6 de la mañana yo tenía ya mi acordeón con las viejas tradiciones, me salí a tomar un café de los Altos de Chiapas a la salud de todos ustedes, leo la prensa y me encuentro que el que va delante de los precandidatos del partido oficial a la presidencia de la República, Videgaray, dice lo siguiente en Miami, en la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica. La migración, la seguridad, el desarrollo económico, la estabilidad y la prosperidad son retos compartidos de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador. 2. Los retos de la migración y la seguridad son síntomas de una problemática estructural. Tenemos 20 años escribiéndolo, tenemos 20 años planteando propuestas y ni nos ven ni nos oyen
como lo decía el gurú del sexenio 88-94. 3. Si se quiere avanzar, hay que tener temas de fondo como desarrollo, de generación de empleo y prosperidad. En 35 años, las políticas económicas que reflejan estos tres personajes que fueron ayer a la pasarela de Miami, Videgaray, Mid Curibreña y Osorio, ¿reflejan políticas de desarrollo del país? ¿Políticas de empleo? ¿O más bien reflejan política de la muerte de la estructura productiva, del empleo, de la cohesión social y provocadores de la expulsión y la violencia? Y finalmente termina diciendo, el desarrollo debe ser sostenible, sustentable e incluyente. Bueno, en plena campaña presidencial, y es cuando empieza a correr el rumor que para agosto lo destapan como el candidato del partido oficial. De otra manera, se vería una enorme incoherencia quien estuvo en Hacienda con políticas recesivas, profundizando el modelo neoliberal, y que ahora lo que está planteando choca totalmente con lo que ha hecho el gobierno hasta la fecha. Y entonces, la única explicación que yo le doy a esto es una explicación política de coyuntura que hay que tomarlo en su justa dimensión, pero no por eso podemos cejar de pequeños avances. Antes de que yo tuviera esta colaboración inesperada de Videgaray, yo lo que tenía preparado es decir, bueno, ¿cómo rematamos la situación? En esta situación que hoy tenemos un déficit de 9.6 billones de pesos, 50% del Producto Interno Bruto, cuando se están pagando 500,000 millones de pesos por intereses de la deuda. Lo que se puede intentar a nivel de las fuerzas políticas progresistas y de izquierda, darle realmente el carácter de vinculante al programa especial de migración, articularlo con el PARAMIF de los 10 puntos y buscar que esto tenga el mismo peso que tiene la cruzada contra el hambre a nivel de los gobiernos estatales. Esto es el elemento mínimo donde creo todas las fuerzas políticas podrían formar parte. Y quizá esto puede formar parte de uno de los 10 temas del decálogo que ayer planteaba la maestra Ifigenia en el homenaje. El otro elemento ya sería ir construyendo verdaderas políticas de desarrollo económico, de una migración como alternativa, como una necesidad y una lucha permanente por los derechos humanos. Y creo que este es un reto que de alguna manera está siendo planteado de manera intuitiva por la mayoría de todos los mexicanos, porque el problema fundamental de los migrantes es el mismo problema de todos los mexicanos: empleo, ingreso, seguridad, contra la corrupción y contra la impunidad. Esos son los señalamientos principales que se tienen aquí. Termino diciendo que creo que este esfuerzo que estamos haciendo abre brecha y ratifica lo que ya han venido haciendo en otros momentos, como el Congreso, como el Senado, pueden ser articuladores, no solamente de venir a plantear los problemas, sino construir alternativas, asumiendo las limitaciones y las condiciones. Creo que esta es la ruta en la cual la academia, las instituciones de educación superior, articuladas con la sociedad civil y los tres poderes, podemos sacar adelante a nuestro país. Muchas gracias. Sí, cómo no. Pues agradecemos esta brillante exposición del doctor Zamora, sobre todo porque pues realmente es un trabajo muy importante que concentra este libro de mucho tiempo, pero sobre todo porque no es tan común a veces encontrar esta articulación, este trabajo desde la academia, desde la investigación, con los actores sociales, con el trabajo de campo y sobre todo con los problemas que más nos aquejan también a nuestro país.
Pero bueno, por eso nos da mucho gusto poder estar el día de hoy aquí en este recinto, hacer la presentación de este importante trabajo, y si hubiera alguna pregunta que quisieran también plantear a los investigadores sobre este tema, pues podríamos hacer ahorita abrir una ronda de intervenciones que fueran breves y para poder también concluir. No sé si hubiera... Muy bien, pues entonces pediríamos si nos apoyan con el sonido en el escaño número 5, si es tan amable. María García, adelante. Buenas tardes. Agradeciendo y apreciando este interés que tienen para con nosotros los migrantes y extender algunas opiniones. Nosotros en el 2005, que nos dimos a la tarea de implementar políticas públicas dentro del gobierno de la ciudad, que finalmente se dio y actualmente existe, ha sido rebasada. Una de las propuestas de nosotros como migrantes es, punto número 1, se nos reconozca a los migrantes como contribuyentes a la economía nacional. Partiendo de esa base, genera una política articulada. El Distrito Federal crea una Secretaría de Migrantes. En los estados, cada estado tiene la obligación de hacerse responsable de sus migrantes. ¿Por qué? Por la contribución que tienen a los mismos. Nosotros hemos luchado por mucho tiempo por ese reconocimiento, que hoy somos deportados, pero ayer éramos contribuyentes y derecho tenemos a que se hagan políticas específicas que nos permitan sobrevivir en el regreso. Y las familias que estamos aquí en México, que todavía tenemos familiares en los Estados Unidos, la protección como contribuyentes, como familiares de contribuyentes. Esa es una de las luchas que nosotros hemos llevado por muchos años, el reconocimiento como contribuyentes. Otra cosa muy importante es la difusión que hemos hecho, ampliarla para la doble nacionalidad. Es un crimen que se haga lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, reteniendo a los niños nacidos en los Estados Unidos, y cuando ingresan a México no tienen su doble nacionalidad. ¿Por qué? Por falta de conocimiento y por falta de recursos. Eso no es justo. Tenemos que ver la doble nacionalidad, posicionamiento, traducción, inserción, que los gobiernos de cada estado se apliquen a hacer la doble nacionalidad para esos niños que están en retorno en México, y la promoción en los Estados Unidos para que cuando son deportados los padres, esos niños con la doble nacionalidad, nosotros les decimos, hey, esos niños también son mexicanos, se van con sus padres. Importantísimo promocionar la doble nacionalidad en los Estados Unidos y facilitar la doble nacionalidad aquí en México. Gracias. Muchas gracias por pregunta. Sonido, por favor, en el escaño número 6, Marisela Contreras. Muy interesantes las 3 presentaciones, porque hacen esta vinculación del problema que tenemos con nuestro sistema económico que expulsa a las personas de su país para la sobrevivencia y la indefensión en la que quedan. En algún momento hemos dicho que todo este asunto de la globalización se enmarca en el tema de una economía general y de patrones que ven lo económico pero hacen a un lado lo humano, es decir, no ven a la migración como parte de este proceso global de la economía. Entonces, yo creo que este tema también se tiene que ver con la responsabilidad de los gobiernos de manera internacional, porque utilizan la mano de obra de los migrantes y transmigrantes, pero bajo ninguna circunstancia están dispuestos a generar las políticas sociales que les den protección y cubran esas necesidades básicas. Entonces, digamos, por ese lado a mí me parece interesante, porque a veces se hace la desvinculación de estas situaciones económicas en el tema de la migración. Y yo haría 2 preguntas. Si en su proyecto de investigación encontraron cuáles serían las diferencias para la atención de las mujeres que migran y de los varones en el marco de una política diferenciada,
porque en estos procesos agresivos las mujeres tienen una condición de vulnerabilidad doble. Muchas de las mujeres que están en Estados Unidos están solas también, y en estos procesos de traslado, de repatriación, de retorno, son sujetas a violencias específicas como el hostigamiento sexual, como la violencia sexual. Entonces, sí, algo arrojó en este sentido la investigación que se realizó. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Y sonido, por favor, en el escaño número 22, si es tan amable. Felicito a la senadora Dolores Padierna y al panel que están presentando el libro. Mi pregunta sería, ¿han tenido contactos? Nosotros como asociación civil formamos una red y, por ejemplo, estoy en Hidalgo, en Oaxaca y en otros lados. Nuestro problema es que, por ejemplo, en Michoacán, ¿a qué van a llegar los migrantes a incorporarse nuevamente, a enrolarse con los narcos, con los secuestradores? Por ejemplo, en Zacatecas, a agarrar víboras y venderlas en las carreteras, a agarrar ratas y venderlas también, ¿verdad? En Hidalgo yo soy de un municipio, del Valle del Mezquital, donde se riega con aguas negras. Y allí en nuestro trabajo, nuestra preocupación es la reinserción, ¿verdad? Por ejemplo, entrar a Michoacán, las organizaciones civiles, pues es muy difícil por la violencia, en Sinaloa igual. Y conocí a Elio Villaseñor cuando estaba en el equipo Pueblo, ¿verdad? Colaboramos un poco con él. Entonces no estamos alejados de esto. Nuestra situación es la vinculación, tanto allá como acá, porque ahorita tan solo vean en la Alameda, aquí cerquita, ¿verdad?, cuánto migrante hay pidiendo, no solo de México, sino también en centroamericanos hasta de África, ¿verdad? Y en las centrales de autobuses, hasta en el mismo Zócalo están pidiendo ahí junto al metro, ¿verdad? Entonces, autoridades capitalinas y también a nivel estatal hace falta una vinculación, y también una vinculación con las organizaciones civiles. Nosotros hemos visto a veces un poco de alejamiento porque no hay credibilidad, ¿verdad?, entre unos y otros. Y nuestro trabajo ha sido así. Un poco los felicito. Mi pregunta sería también si han intentado un trabajo de investigación en Hidalgo, por ejemplo, en Puebla, porque hay, pues en esos lados también hay mucha migración. Y una propuesta que a mí sería también urgente, como las organizaciones civiles, es que se reactivar el campo, ¿verdad? El hambre es brutal ahorita en las ciudades, ¿verdad? Y en los pueblos, y el apoyo de los programas es muy selectivo. Si perteneces al partido, ¿verdad?, te damos; si no, no te damos, ¿verdad? Y además tus apoyos, si eres de la tercera edad, pues te los escamoteamos por varios meses, y si sabes reclamarlos, los recuperas; si no, pues no. Y esa es nuestra propuesta. Una de ellas es una recuperación o reestructuración del programa del campo, porque sería muy urgente. Nosotros somos campesinos y estamos ciertos que en 2 años se les puede reactivar la mitigación del hambre por la producción de granos. Gracias. Muchas gracias. Sonido, por favor, para el escaño número 20. Amal. Sí, gracias. Bueno, yo con un gran reconocimiento por la presentación de este libro a la senadora Dolores Padierna. La verdad es que cuando me enteré el día de ayer que se iba a presentar, inmediatamente vi cómo hacía para venir, porque sé que el trabajo que realizan, y además el doctor García Zamora, en el doctorado en estudios del desarrollo, han hecho ahí en la Universidad Autónoma de Zacatecas un trabajo riguroso, un trabajo muy puntual, pero no solamente de investigación, sino, como él mismo lo planteaba aquí, con propuestas específicas. Generalmente la academia hace investigación que sirve para toma de decisiones,
pero aquí han ido más allá y han hecho propuestas puntuales y han intentado de incidir en las políticas públicas, y eso resulta muy, muy importante. Yo creo que en el análisis que se hace sobre las causas de la migración, que además efectivamente creo que hay una causa estructural, que es una causa estructural que debe ser atendida y que es un asunto de fondo. Yo subrayaría, aquí lo mencionaba el doctor García Zamora y quienes han intervenido, pero yo subrayaría que efectivamente uno de los factores de la migración tiene que ver con el diferencial salarial. Mientras aquí el salario mínimo actualmente, con este aumento de enero que no sirvió absolutamente para nada, es de 80 pesos al día, que equivale como a $4 y cachito al día. En Estados Unidos el salario mínimo fluctúa entre 8 o 9 o 10 o hasta $15 la hora. Evidentemente que el factor salarial es muy importante. La gente tiene derecho y desea tener un mejor ingreso. Yo creo que el salario es uno, el otro, el factor del empleo, el trabajo, son dos elementos sustanciales. Ahora bien, reconociendo este enorme esfuerzo, este gran trabajo académico, yo diría, aquí mencionaba el doctor García Zamora, el programa de apoyo a la reinserción de los migrantes y estos 10 puntos, que ellos han hecho una ruta que resulta muy importante y que si el gobierno de la República y los gobiernos la siguieran, efectivamente se caminaría en el sentido de la reinserción, que ese es uno de los grandes objetivos respecto de quienes retornan. ¿Qué tiene la Ciudad de México para aportar en ese ámbito? Yo diría que en términos de tiempo, ha sido la primera entidad y hasta este momento la única que tiene una ley de interculturalidad. Aquí está la doctora Rosa María Márquez, que fue quien impulsó la elaboración de esta ley, junto con un equipo peruano encabezándolo. Y esta ley de interculturalidad establece que la Ciudad de México es una ciudad hospitalaria, que recibe a quienes lleguen de otros lugares y de otros países, y se les considera huéspedes, pero pone en el centro también la atención a los migrantes en retorno, deportados o aquellos que regresan porque la situación resulta insostenible o por diversas causas. En segundo lugar, la Constitución de la Ciudad de México, aquí la doctora, la senadora Dolores Padierna fue constituyente, y hay una elaboración en la Carta de Derechos, en la parte sustancial de la Constitución de la Ciudad de México, que pone el acento en los derechos de los migrantes, en todas sus condiciones y características y variantes, y también de las personas solicitantes de refugio y de asilo. ¿Qué se ha hecho en la Ciudad de México a partir de esta ley de interculturalidad? Se han hecho varias cosas. Una, en primer lugar, un acuerdo de la Secretaría del Trabajo con el Instituto Nacional de Migración, y se instaló desde enero, antes de la entrada de Donald Trump, un módulo en el aeropuerto capitalino antes de cruzar migración, y ahí a los migrantes que son deportados son 3 vuelos semanales los que llegan lunes, martes y jueves a las 11 de la mañana, vuelos fletados por el gobierno norteamericano, que hay que decir, por cierto, que los migrantes que el gobierno norteamericano ubica en cada uno de estos vuelos, a la hora en que entran al avión, los esposan de manos y pies, les quitan las esposas 10 minutos antes de aterrizar en el aeropuerto capitalino, y son personas que llegan en condiciones de gran agravio, con una violación a sus derechos humanos inaudita. El gobierno mexicano no ha hecho un solo reclamo por las condiciones en las que son deportados estos mexicanos, la mayoría hombres, 90% hombres, 10% mujeres, que llegan al aeropuerto capitalino. ¿De dónde son originarios? La mayoría son originarios, estos 135 personas de cada vuelo, deportados. Muchos son del Estado de México, otros son de Puebla, otros son de Hidalgo, otros más son algunos cuantos de Michoacán y unos cuantos de aquí de la Ciudad de México. La decisión que se tomó es que el seguro de desempleo, que solo existe en la Ciudad de México, no existe en ningún otro lugar,
sea otorgado a los migrantes, y no solamente a quienes sean originarios de la Ciudad de México, sino a quienes decidan quedarse a vivir aquí. Quienes decidan quedarse recibirán el seguro de desempleo, y se modificaron las reglas de operación para que inmediatamente los solicitantes puedan recibir el seguro de desempleo solo con su carta que les da el Instituto de Migración o con su matrícula consular. A partir de esto, les hemos dado de enero a la fecha a 614 migrantes en retorno el seguro de desempleo, pero eso está abierto permanentemente. ¿Qué es lo que adicionalmente se les ha otorgado? Y por eso me parece espléndida la intervención y este decálogo que mencionaba el doctor García Zamora, porque lo que se está haciendo ahora en la Ciudad de México tiene antecedentes y es parte de propuestas, de planteamientos, de luchas colectivos que se han ido creando. Junto al seguro de desempleo, se les otorga capacitación para el empleo y también certificación de competencias laborales. Ahora mismo, desde el lunes de esta semana, están los cursos de capacitación por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Gobierno de la Ciudad, el ICAT, en que se les da certificación de competencias laborales, los cursos que estamos dando. Hay un menú, ellos deciden en qué quieren, pero la mayoría de los que están en estos cursos de capacitación están tomando su capacitación en paquetes, en Excel, en Word, algunos otros en inglés, porque aunque 90% de ellos hablan inglés, quieren una certificación de sus conocimientos de inglés. Algunos incluso han dicho que quisieran dar clases de inglés, y además en México hay un faltante de maestros de inglés. Ellos pueden llenar esto. También se les da capacitación y certificación en competencias para que se inserten en la industria turística. La Ciudad de México es el segundo destino turístico internacional después de Cancún. Aquí hay una posibilidad de inserción laboral y están otro tipo de capacitaciones en plomería, en electricidad, en oficios diversos, dependiendo de lo que ellos consideren que es en lo que quieren la certificación de competencias laborales. Hemos hablado con alrededor de 70 empresas. Nos hemos reunido para ver qué vacantes pueden abrir para migrantes en retorno a la Ciudad de México. Y hemos encontrado una respuesta positiva en general. Solamente de Coparmex hay una oferta para 1,000 puestos de trabajo para quienes manejen vehículos de transporte pesado o transporte público. Y aquí el reto es la capacitación y la certificación que nosotros otorgamos en la Secretaría del Trabajo, pero estamos en esta ruta para ver quiénes se insertan. Yo simplemente diría que en el caso de la reinserción laboral hemos estado conversando con empresas, incluida Microsoft, y empresas de tecnologías de la información, que son la mayoría, empresas de la industria turística, de servicios en distintos ámbitos, para que ellos puedan integrarse. Adicionalmente, se les otorga a quienes lo soliciten su acta de nacimiento el mismo día que lo solicitan. Es un servicio que brinda la Consejería Jurídica. Termino porque me he extendido mucho, pero son acciones que se están haciendo y que lo que queremos es que se difundan para que la gente tenga acceso a eso. Porque si son 614 migrantes a los que les estamos dando el seguro, capacitación, algunos apoyos para autoempleo, hay algunos que ya pusieron sus empresas para autoempleo en estas semanas. Hoy estaré en un rato en una empresa de serigrafía e impresión de autoempleo que acaba de instalarse, que hoy se inaugura, de migrantes en retorno que vienen de Chicago. La realidad es que lo que requerimos es que todos los que no tengan conocimiento de esto tengan acceso a esta información y que puedan acceder a los derechos. Y termino con dos cosas. Uno, la lógica que anima esto, a partir de un decreto que emitió el jefe de gobierno el 5 de abril, para todas las dependencias, modificando todas las reglas de operación, es que los mismos derechos a todos los programas y acciones que tiene el gobierno de la ciudad son a los que deben acceder todas las personas migrantes en retorno que vengan de nuestro país de regreso o de otros países en la Ciudad de México.
Y segundo, está por reinstalarse otra vez la Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana, que funcionó un tiempo, suspendió su funcionamiento y nuevamente se instalará con la participación no solo con dependencias del gobierno, sino con organizaciones de la sociedad civil para coordinar esta reinserción laboral. Por supuesto está la educativa, la atención en salud, pero yo hablo sobre todo del ámbito que me compete, que es trabajo, y que estamos haciendo pasos que creo que son indispensables. Si alguien tiene un ingreso y tiene un trabajo, puede tener independencia económica y puede desarrollar su vida. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, para concluir con esta ronda de las preguntas, sería el sonido en el escaño número 21, si es tan amable, y tendríamos uno más después en el escaño número 36. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, soy la maestra Rosy del Valle, de Zacatecas. Me tocó participar, tuve la suerte de participar en el proyecto, en la parte técnica. Entonces, nada más quería agregar algunas cosas, bueno, que para mí son importantes por algunas de las intervenciones de ahora, que es el trabajo, aparte de llevar, bueno, de que se realizaron 1,800 encuestas, también tuvo un componente muy importante que fue a la aplicación también de entrevistas e informante clave, que eso nos dio la oportunidad de tener un panorama más amplio de la gente que estaba de alguna manera involucrada y trabajando de manera directa o contribuyendo de alguna manera con los migrantes y con las familias de estos migrantes. Otro componente, bueno, otra de los instrumentos que también aplicamos fue a grupos de foco, y esto lo menciono porque gracias a esa dinámica nosotros pudimos encontrar la participación o tener la participación, por ejemplo, de mujeres que habían retornado también a sus comunidades de origen y que pudimos identificar ahí sobre todo también la parte lo de la parte de la problemática en las mujeres cuando se encontraron allá, pero también cuando regresaron a sus comunidades, precisamente lo que el doctor señalaba, cómo la reintegración, hacer la reintegración en sus comunidades y en sus familias. Y una cosa importante es que también ahí con los, digamos, algunos actores como algunos funcionarios, se pudo dar también la articulación incluso o la demanda de algunas necesidades muy claras que ya traían los migrantes, y que en estas dinámicas de grupo de foco, pues creo que no solo cumplimos con el objetivo, del libro, de la investigación, sino aparte también de generar esa articulación, ¿no? Y esa posibilidad de que la información llegara tanto a los migrantes como a los familiares de migrantes, sobre todo, por ejemplo, para el programa el Fondo de Apoyo a Migrantes Retornados, que en algunas comunidades era pues sorprendente que no tuvieran información suficiente. Entonces, la otra, bueno, estuvimos también entrevistando a algunos migrantes retornados esos fueron los 4 instrumentos. Por último, nada más señalar que también es importante decir que identificamos mucho el hecho de que aunque se estaban reinsertando en algunas actividades como era el campo o por ejemplo en la actividad en la construcción, difícilmente encontrabas en ellos una posibilidad, digamos, para trabajar en sus propias comunidades, por lo que se fue dando también mucha migración interna. Entonces, muchos de estos migrantes han tenido que estarse desplazando a otras ciudades y pues también esto representa aún más un problema fuerte, ¿no? Y sobre todo por lo que el doctor señalaba en la cuestión de seguridad o en la cuestión también de garantizar sus derechos. Entonces, bueno, esto es algo de lo que, quise agregar porque en sí la investigación fue bastante amplia y abarcó diferentes ámbitos en la que nosotros pudimos encontrar, digamos, respuesta a muchas de estas cosas que ya se plantearon en este momento. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Pues para concluir, entonces, el sonido en el escaño número 36, para que podamos escuchar también al doctor. Adelante, sí. Bueno. Buenas tardes. Primero que nada, felicitar desde luego el esfuerzo que hace el doctor junto con las organizaciones alrededor para poder plasmar un poco la realidad
que los migrantes en su retorno al país viven. Mi intervención va en dos líneas. Una, me agradaría contar una historia familiar que se da ahora en el estado de Michoacán y poder cerrar con una pregunta de apoyo. La historia va con base en familiares que tengo que radicaron en Estados Unidos, exactamente en Texas, durante aproximadamente 20 o 25 años, a partir de los años 70, e incluso ellos tuvieron una hija que es nacida en los Estados Unidos. Ellos ahora, desde luego, siempre en la idea de como el nacionalismo que cada persona tiene, su idea nunca fue como el llegar a radicar allá y permanecer totalmente, sino obviamente ya con base en lo que comentaba ahorita, lo que se ha vertido en el sentido de la economía, ellos comenzaron a generar desde luego recursos para venir a hacer la inversión directa aquí en México. Tiene ellos aproximadamente 5 años que regresaron, se ubicaron en el estado de Michoacán, donde ellos son oriundos del estado, y ahora comienzan a desarrollar como tal empresa, principalmente de agave, para hacer la venta. Desde luego, las condiciones que ellos encontraron acá en el ámbito laboral no fueron las ideales y tuvieron que ellos hacer la inversión directa de la acumulación que habían hecho en los Estados Unidos. Podría sonar quizá como una historia de éxito si no fuera ahora con la falta de garantías que existen en el ámbito de seguridad, ya que ahora, a partir de la inversión y del desarrollo, porque, aparte de que ellos hacen esta inversión, pues desde luego emplean a gente de la comunidad o de las comunidades aledañas para poder desarrollar como tal la empresa. Entonces ahora, ante este desarrollo, pues ahora lo que sufren ellos es hostigamiento por parte del crimen organizado, y desde luego ahora lo que a ellos les está generando pues es la intención de vender de nueva cuenta las tierras, de poder hacer como el traspaso ya como tal de la empresa y regresarse a los Estados Unidos, porque desde luego ya ahora se atenta contra su vida. Entonces, ante esta historia, más bien quisiera hacer como una pregunta. En el estado de Michoacán, donde se hizo el trabajo y que desde luego existen organizaciones así como en otros estados, mis familiares, ¿hacia dónde, con quién podrían recurrir? Desde luego bajo el miedo de que los cuerpos de seguridad que dependen del estado, pues también basado en algunos casos, están coludidos incluso con el crimen, con el mismo crimen organizado. Entonces para ellos no es opción. Lo que han recurrido es a hacer, donde al parecer es como un círculo muy vicioso. Existen cuerpos que se autodenominan de protección hacia los empresarios, pero que finalmente terminan siendo parte de otro crimen organizado. Entonces, ¿cuál podría ser ahí la solución? ¿Hacia dónde podrían ellos acercarse para poder tener ahí un poco de cobijo, ¿no? Finalmente. Gracias. Bien, pues agradecemos sus preguntas y le pedimos al doctor Rodolfo García. Intentaré contestar en una sola ronda porque tenemos problemas de tiempo. Tomo la última pregunta. La reunión en la que participaron ayer los 3 precandidatos del partido oficial en Miami se llamaba Reunión Alianza para la Prosperidad y la Seguridad. El tema es que en México durante 35 años no hemos tenido ni prosperidad ni seguridad.